¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, viernes 3 de septiembre de 2021, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Un saludo especial a todo el equipo de muchachos y de muchachos. Bueno, ya no tanto. Ya van buscando la adultez. Que componen Molotov Digital, que están arribando a su tercer aniversario. Son parte de la tropa Yo, de las tropas de guerrilleros digitales al servicio de la revolución. Felicidades, compañeros, excelente trabajo. Ayer fue el acto del ejército. Vamos a hablar ampliamente del discurso del general de ejército Julio César Avilés. Excelente discurso, que tiene muchísimos mensajes que hay que decodificar. Sobre todo 2 o 3 ahí que me dejaron sorprendido. Lo vamos a hablar en un ratito. Y quiero comenzar con... Lo voy a sorprender quizás, pero bueno. Ayer anunciaba la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, que en todo el mes de septiembre vamos a recibir 1.540.370 dosis de vacuna que ayudan a defender al ser humano frente al COVID. Hasta este momento tenemos más o menos 200.000 personas que ya recibieron sus dosis completas, las 2 dosis. Y hay aproximadamente 400.000 que han recibido una dosis. O sea que con esto completaríamos la segunda dosis, digamos, en la existencia que tenemos. Más o menos tendríamos 400.000, 1.200.000 personas que podrían estar con las 2 dosis de la vacuna una vez que se apliquen las que van a venir en septiembre, más o menos. Recuerden que somos 6 millones de nicaragüenses, más o menos 3.800.000, 4 millones por encima de los 15 años, un poquito más. Entonces todavía nos falta un tramo largo para completar una inmunización superior al 70%. Y esto tiene que ver con los recursos disponibles, pero sobre todas las cosas tiene que ver con la oferta de las corporaciones multinacionales que han tratado de de concentrar su negocio en los países ricos. Ahí han tirado todas las vacunas. Lo que sobra nos mandan a nosotros. Lo que sobra. Excepto cuando hay contratos como con Sputnik, que también Sputnik ha tenido grandes problemas de distribución, porque no tiene una producción suficiente para abastecer todos los pedidos que tiene. Pues recuerden que la responsabilidad principal la tienen los países enriquecidos a costillas de nosotros, que se han repartido con la cuchara grande. Mira lo que es la vida. Aquí en Nicaragua, colas enormes para vacunarse, ¿verdad? Ayer habían como unas 800.000 personas para vacunarse en el hospital Manolo Morales. La cola le daba la vuelta allá por casi frente a los bomberos. No, mucho exagerado. Antes de llegar al tránsito, ¿verdad?
y es voluntaria. En Estados Unidos te chantajean, o sea, te sobornan, mejor dicho, para que te vayas a vacunar. Te regalamos una hamburguesa si te vacunas. Te damos un pastelito si te vacunas. Porque la gente, un gran segmento de la población en Estados Unidos que no quiere vacunarse. ¿Verdad? En algunos sitios es obligatorio y ya no aceptan gente que no llegue vacunada con su tarjeta. Hay pasaporte de primera y de segunda para los ciudadanos. Aquí en Nicaragua es voluntaria y a veces masiva. La gente quiere vacunarse. Entonces, en lugar de verlo eso, ¡ay, qué barbaridad! Mira la cola. No, al contrario. En Estados Unidos ya andan buscando a quién vacunar. Aquí no. Aquí sobra quien se quiera vacunar. Y eso que estamos solo por encima de los 45. Ya cuando comience del 30 al 45, las colas van a ser muchísimo más grandes. Porque hay muchísima mayor población en ese rango de edad. Pero fíjense bien. Solo el lunes en Florida, que se las pican los de la Florida, ¿verdad? Nosotros somos la mamá de Tarzán. Dale pues. Según el nuevo Herald, solo el lunes hubo 902 muertos por el COVID. Solo el lunes. Ellos tienen más o menos 21 millones de habitantes. ¿Verdad? Digamos, tienen más o menos el triple de la población de nosotros. O sea que nosotros, es como que si nosotros hubiéramos tenido 300 muertos en un mismo día. Así de desatada está la epidemia en Florida. Y además es tan fuerte la incidencia actual que entonces el gobernador de Florida ordenó cambiar la manera como se publican las cifras para dar una falsa impresión de que hay un descenso en la cantidad de muertos y cantidad de casos. Repentinamente, de un día para otro, pasó de 900 a 2. Y es por eso, porque cambiaron el método. ¿Verdad? Dice la Universidad Johns Hopkins, es la catedral de ellos, de los gringos, pero para mí es sospechoso en otras cosas, pero bueno. Dicen los de la Johns Hopkins que de aquí antes del 19 de septiembre habrán 200,000 muertos más en Estados Unidos. Antes del 19 de septiembre, es decir, en 2 semanas, 16 días. ¿Cómo será? Bueno, y 6 millones de contagiados más. ¿Cómo será lo que está pasando en Florida? Que han contratado morgues portátiles con capacidad para albergar 12 cadáveres cada una. ¿Por qué razón? Las van a tener que meter a morgues portátiles porque las funerarias no se dan abasto. Entonces los familiares tienen que esperar un cupo en la funeraria para hacer su velatorio o lo que sea, o su proceso crematorio o lo que sea. Entonces tienen que hacer una lista de espera que puede llevarte hasta 7 días esperando que tengas turno en la funeraria. Entonces tienen que habilitar morgues móviles para mantener ahí los cuerpos y después que se los puedan llevar sus familiares. Así de grave es la cosa. Dice la directora ejecutiva de la Coalición Médica de Desastres de Florida Central, Lynn Dowdy, la cantidad de muertos en Florida en este momento no tiene precedentes. El recuento de muertos en este momento es el más alto que nunca. Y dice un médico ahí, estoy cansado de ver morir y sufrir porque no se vacunaron. Esta vez estamos viendo pacientes más jóvenes de 30, 40, 50 años y están muriendo más rápido. ¿Verdad? Y así, con datos parecidos. Entonces yo quiero incorporar, hay un concepto que no es mío, ni mucho menos. Yo no soy científico. Hay un concepto que más o menos lo trabajó, lo desarrolló el Centro de Control y Prevención de Desastres, el CDC de Estados Unidos. Lo desarrolló en 2017, hace 4 años. O sea, 3 años antes que empezara el COVID.
Y de acuerdo con el CDC, que ha actualizado este concepto a la luz de lo que está pasando con el COVID, lo que estamos viviendo no es una pandemia, es una sindemia. Y vamos a explicar de qué se trata. Es muy interesante. En términos científicos, se lo voy a leer, que es un poquito enredado, y después lo vamos a explicar de otra manera. Una sindemia es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad. ¿Qué está diciendo aquí? Es la suma de dos o más epidemias, ¿verdad? O brotes de enfermedades concurrentes. ¿Qué tenemos en Nicaragua, por ejemplo? Tenemos el COVID y tenemos la neumonía. Tenemos el COVID y tenemos la diabetes. Tenemos el COVID y tenemos la IRC, la insuficiencia renal crónica. Tenemos el COVID y distintos tipos de cáncer, ¿verdad? Tenemos el COVID y la hipertensión arterial, que cada vez es mayor. Tenemos el COVID y la obesidad mórbida. Para citar 6 ejemplos. Entonces, ¿qué hace el COVID? ¿Qué es la sindemia? Es la suma del COVID más cualquiera de esas condiciones patológicas que presenta un paciente. Entonces, por eso es que es más indemne frente al embate del virus. Y lo que hace es exacerbar la dolencia precedente y fallecen a causa de esa dolencia porque el cuerpo se queda sin defensa. El cuerpo vence el COVID con ayuda del tratamiento, pero poco después fallece a causa de esas otras enfermedades que tenía de manera precedente y que se desarrollan con una fuerza brutal porque el cuerpo se queda sin defensa. ¿Sí me entendés, verdad? Entonces, yo he conocido de casos de compañeras y compañeros que sobreviven al COVID, salen de cuidado intensivo, ya están sin oxígeno, ya están en la sala general y ¡pum! Se mueren. Un infarto. El corazón se debilita. Por ejemplo, pues. Entonces, la causa directa es el infarto. Lo que pasa es que el cuerpo quedó debilitado por el COVID. ¿Me entendés? Pero lo más interesante no es eso, sino lo que dice este centro es que el enfoque tradicional de salud pública empieza por definir la enfermedad en cuestión. En cambio, un enfoque sindémico primero definiría la población, identificando las condiciones que generan y mantienen la salud en esa población, porque esas condiciones son diferentes entre poblaciones y cómo hacer para abordarlas de forma adecuada. ¿Cuál es el grave clavo que tenemos? La desigualdad social, que es un mal que genera el capitalismo. Unos poquitos tienen todo y unos montones que no tienen nada. Pero en los hábitos alimenticios esto se refleja de una manera muy clara. Y yo creo que todos lo podemos entender de una manera muy gráfica. ¿Qué es lo más barato para para tomarte un desayuno? Si saliste de la casa, no tuviste tiempo de desayunar, vas a buscar algo que comer. ¿Qué es lo más barato? La gaseosa y una bolsa de papa frita, una bolsa de galleta, la comida chatarra. ¿Qué es más barato? ¿Una gaseosa o un fresco de guayaba? ¿O un fresco de melón? Por citar 2 frutas que son comunes en Nicaragua. ¿Qué es más barato? La gaseosa. ¿Qué es más barato? La comida sana, así identificada por los médicos y demás, que las verduras, que la fruta, que no sé qué, o la comida chatarra. ¿Qué es más barato? Eso tiene que ver con los ingresos de la gente, con la desigualdad social y con los hábitos también, pero es que los hábitos están condicionados por los cuántos reales tenés disponibles. ¿Me entendés? Entonces resulta que la comida sana es más cara. ¿Quién la puede comer? ¿Quién la puede comer? ¿Y quién la puede consumir? ¿Quién la puede comprar? El que tiene más reales. Entonces,
la sindemia toma en cuenta estos factores sociológicos, si querés determinarlos así, ¿verdad? Entonces dice este centro de Estados Unidos: un abordaje adecuado de las diferencias injustas y evitables de las condiciones de vida de las personas precisa un enfoque de equidad, siendo la acción comunitaria una herramienta para trabajar en la disminución de las inequidades. Y dice, no es simplemente una comorbilidad, es decir, que está el COVID más otras enfermedades, no solamente es eso, dice, sino que abarca las interacciones que aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daño o empeoran su salud. Es decir, que otro tipo de cosas hace esa persona que aumentan la posibilidad de que se enferme con gravedad. ¿Me entendés? ¿En qué tipo de ambiente vive? Dice, para prevenir las enfermedades transmisibles serviría abordar la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, como el asma, y el cáncer. ¿Querés enfrentar el COVID? También tenés que enfrentar estas enfermedades. ¿Querés reducir la mortalidad o la afectación grave del COVID? Tenés que enfrentar estas enfermedades. No es asunto de que solo nos vamos a dedicar al COVID y abandonamos las otras, como ha ocurrido en muchísimos países. El otro día estaba leyendo un trabajo ahí en Alemania no fue. A ver, en España estoy seguro. En Italia. ¿Qué ocurre? La gente que tiene cáncer, no ha tenido COVID, tiene cáncer. O tiene una dolencia cardíaca o una dolencia hepática. Necesitan una cirugía. Como están abarrotados los hospitales de COVID, les postergan los tratamientos, ya no digamos la cirugía, por meses y años. La gente muere de eso. Eso no está contabilizado. Entonces es muy importante, creo yo, tomar en cuenta esto. Es decir, se trata de un fenómeno sindémico y no simplemente una epidemia. Dice, la búsqueda de una solución puramente biomédica fracasará por muy eficaz que sea un tratamiento o una vacuna, porque toca revertir las profundas disparidades o nuestras sociedades nunca estarán a salvo de impactos como los actuales. El abordaje integral del COVID como una sindemia implica abarcar la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el ambiente. Esto es muy importante, por eso yo admiro toda la estrategia que aquí se ha asumido, hermano. Aquí no se ha descuidado nada, con los escasos recursos que aquí tenemos, y no se ha descuidado nada. Más bien, los propios pacientes se inhiben de ir a los hospitales porque tienen miedo de contagiarse en los hospitales y terminan muriéndose de lo que padecen. Conozco bastantes casos. Tienen diabetes. No, pero me toca mi cita ahora. Tengo que ir a recoger mi medicamento, tengo que ver que porque mira, no sé, me siento de tal manera. Pues no, pero no voy a ir. Es que ahorita está fuerte, no voy a ir, no vaya a ser que me contagie. No va. A las 3-4 semanas empeora y fallecen. Lo mismo ha pasado con pacientes de cáncer, de IRC, etcétera. Pues. Creo que esto es muy importante. Son las 6:54 de la mañana. Vamos a hablar un poco del discurso, del excepcional discurso del general Avilés ayer. Lo vi con atención, lo he leído, ya llevo 3 lecturas de ese discurso. Tuve la oportunidad de tener su transcripción temprano. Y ahí hay muchos mensajes gruesos. Vamos a ir desmenuzándolo. Sobre todo hay triquiñuela por ahí. Triquiñuela en el sentido de 3. Que son los que más me llaman la atención. Empezamos pues. Bueno, primero que todo hay que felicitar a los ascendidos. Al nuevo general de brigada, el compañero José Ramírez, que hasta ayer fue coronel, ya hoy es general de brigada. A los coroneles,
Fabio Zelaya, Marlon Moreno, Omar Calderón, Juan David Rivera, Robert Taylor y esos son. Son 2, 4, 6 nuevos coroneles. Felicidades a todos ellos y al general Ramírez. Y hay 18 muchachas ascendidas ayer, no llegan hasta coronel todavía, ¿verdad? Pero deben haber ahí capitanas, mayor y seguramente tenientes primeras, pues ya 18 que recibieron ayer su ascenso. Empecemos con los conceptos. Primero, el general Avilés recupera el origen del ejército. Nace, dice el general Avilés, de largos años de heroica lucha de nuestro pueblo por alcanzar su liberación de la dictadura militar somocista y hacer de nuestra amada Nicaragua una nación libre, digna, justa y próspera. Una Nicaragua con independencia, soberanía y autodeterminación nacional para conducir nuestros propios destinos sin la injerencia extranjera. Mejor dicho, difícil, ¿verdad? O sea, aquí está el concepto esencial. ¿Cuál es el origen del ejército? Es este. ¿Verdad? Nació de la lucha del pueblo de Nicaragua por liberarse de la dictadura y construir una patria justa, próspera, autodeterminada, soberana, sin injerencia extranjera. Ese es el origen del ejército. O sea, a distinción de muchos otros ejércitos de América y del mundo, su origen no es las guerras patrioteras de las burguesías o las oligarquías locales, sino su origen es del pueblo. El pueblo se armó, combatió contra la dictadura y de ahí formó su ejército. El pueblo formó su ejército. No fue un decreto arbitrario, antojadizo, vertical, sino surgió del pueblo de Nicaragua. Fue una propuesta del Frente Sandinista desde los años 60. El pueblo la asumió y forjó su ejército. Esto es sumamente importante. Lo segundo, la raíz de esa lucha y de esa creación es andino. Es andino. Y General Avilés dice, a 94 años de la fundación del ejército de Sandino, le decimos al general, este ejército del pueblo está siempre firme y cohesionado en defensa de nuestra amada patria. Estamos firmes y cohesionados en defensa de nuestra institución. En defensa de la patria y en defensa de la institución. Las dos cosas, dos conceptos ahí. Digna heredera de su legado histórico y de su ideal de patria y libertad. Ahora, después dice, hay otro concepto que tira el general Avilés. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo de Nicaragua. Y entonces dice él, esto es un derecho irrenunciable del pueblo. Y entonces dice el general Avilés, y es un deber supremo de todos los que queremos tener patria, preservarlos y defenderlos. Más claro no canta un gallo, hago. Luego dice el general, los miembros del ejército somos hijos del pueblo en uniforme y por eso decimos que somos del pueblo mismo uniformado trabajando en sus propios beneficios. Me voy a saltar aquí porque más adelante el general Avilés dijo otro concepto que me gustó mucho. Dice, le queremos agradecer al pueblo de Nicaragua por integrar el ejército de Nicaragua. Esta es la esencia de clase del ejército, de nuestro ejército. Son hijos del pueblo empobrecido. No son hijos de los riquitos, de la burguesía, de la oligarquía, ni tampoco de los pro-yanquis, nada. Son gente del pueblo de Nicaragua que aspira a ser militar, le gusta esa carrera, se educa en los valores patrióticos, ¿verdad? Y aprende la técnica militar, pero son hijos del pueblo. Todos ellos. Dice después el general,
El ejército de Nicaragua es un ejército de orden estratégico al servicio de todos los nicaragüenses. ¿Qué significa estratégico? Que vital, que esencial. En este sentido, en el sentido que lo ubica el general Vilés, ese es su significado. O sea, vos no podés aspirar a defender esta patria sin el ejército de Nicaragua, un recurso estratégico del pueblo y de la nación, obviamente. Y somos ese recurso, un recurso estratégico, porque sin descuidar nuestra misión principal, defender la soberanía, la integridad y la independencia, con alto sentimiento del deber ante la patria, involucramos a las fuerzas del ejército en esfuerzos sostenidos para que nuestro pueblo tenga siempre las mejores condiciones de seguridad y que nuestra patria siga siendo el país más seguro. Entonces, ¿qué es lo que dice el general Vilés? Además de cumplir con la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, ¿verdad?, de la independencia del país, además de hacer eso, también vamos más allá y nos ponemos al servicio del pueblo para garantizar su seguridad. Y por eso, con la combinación entre el ejército y la Policía Nacional, tenemos el país más seguro de Centroamérica. Y dice también el general Vilés, somos también un recurso estratégico, porque siempre estamos trabajando para tener las mejores capacidades y dispuestos a dar la vida, si fuese necesario, para alertar, evacuar y socorrer al pueblo de Nicaragua ante situaciones de desastre. Y eso lo ha demostrado, que huracanes, que un naufragio, que torrenciales aguaceros, tormentas tropicales o depresiones, lo que sea. Ahí está el ejército, dispuesto incluso a dar la vida, dice, por alertar, evacuar y salvar a la gente en situaciones de desastre. Promete además, siempre estaremos con patriotismo y dedicación trabajando en tareas de apoyo a la población. Y es que son otras misiones que cumple el ejército que a veces no advertimos o no asumimos como tan relevantes. Pero, o sea, la formación del soldado nicaragüense, del oficial del ejército de Nicaragua, va más allá de la técnica militar o de la ciencia militar. De las dos cosas, van más allá, porque lo colocan en contacto con el pueblo, que es su razón de ser, para ayudarle en otras tareas como la batización, la donación de sangre, el transporte de la merienda escolar y los útiles escolares, la construcción y reparación de caminos. Son otras tareas que no se corresponden exactamente con la ciencia y la técnica militar, sino que implican una misión de servicio del ejército de Nicaragua, de la cual el ejército está muy orgulloso. Que también esto es importante, porque podría ser que el ejército solo se sintiera como una carga que nos toca hacer. No, están orgullosos de hacerlo y lo hacen de manera solícita, con gran eficacia. Dice el general Avilés, por supuesto, siempre estaremos contribuyendo en todo lo que sea posible y con todas nuestras energías para el desarrollo, oigan esto, para el desarrollo de proyectos que impulsa el gobierno para el bienestar de todos los nicaragüenses. Nuestro compromiso supremo, dice el general Avilés, es el bienestar de la nación. Y aquí vamos con alguna frase que al que le caiga el guante que se lo plante, hermano. Nada ni nadie nos va a descarrilar de lo que nos mandata la Constitución y las leyes que nos vinculan. Nada ni nadie nos van a apartar de ese camino. Nada ni nadie nos arrancará jamás el derecho de tener patria y una institución que la defienda. Qué bonita la manera de formularlo, ¿eh? Por eso decimos que defenderemos la patria y la institución con firmeza y cohesión. Y aquí vienen las dos, una de las otras frases, porque ya he dicho dos de ellas, pero esta es, me voy a detener, son 3 líneas, hermano, y fue de pasadita, así de refilón,
de puntilla, dice el general Avilés. Igualmente, en cumplimiento de mi orden número 5, se fortaleció la cohesión institucional y combativa de todas las unidades, incrementando la preparación física de infantería y la realización de ejercicios de tiro. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Sabes qué? El ejército no se está descuidando, hermano. Es decir, hay un entorno complejo, complicado, amenazante. Soldados, comiencen a prepararse. Mayor rigor, vámonos. Aguanten más, disparen mejor. Que esa puntería esté fina, porque aquí no se sabe. Eso es lo que significa. Es decir, aquí no nos podemos descuidar. Vamos a incrementar la preparación combativa de las tropas y de los oficiales. Y a meterle fierro, hermano, que todo el mundo esté preparado. No vaya a ser que nos agarren de sorpresa. Entonces, bueno. ¿Sí me entendés, verdad? Entonces, son 3 linitas. La orden número 5 del ejército, del jefe del ejército. Fortalecer cohesión institucional y combativa de todas las unidades, incrementando la preparación física de infantería y la realización de ejercicios de tiro. Lo pueden entender por señas, ¿verdad? Los miembros de... bueno, y después lo que ya les decía, lo que adelantaba, queremos agradecer a nuestros pueblos por nutrir con sus hijos a esta institución que les pertenece. Muy bonita esta formulación, pues. Agradecerle al pueblo por nutrir con sus hijos a esta institución que le pertenece y por la confianza que deposita en nosotros. Reafirmamos nuestra firme e inclaudicable compromiso con el derecho de tener patria. Este es insistente, derecho de tener patria. Esto es insistente el general Avilés a lo largo de todo su discurso. La patria es un derecho. Patria con independencia, con soberanía, con autodeterminación nacional para conducir nuestros propios destinos sin injerencia extranjera. 2 veces que lo menciona. Luego se va a definir algunos conceptos que tienen una manera propia de hacerlo, ¿verdad? Dice el general Avilés, para que exista patria tiene que haber pueblo y territorio. La patria está en los más nobles sentimientos de amor por este pueblo y esta tierra donde nacimos. Y en la medida que nos conocemos y tomamos conciencia de dónde salimos y pertenecemos, nos unimos indisolublemente para no separarnos jamás. Pueblo y territorio. Si no amas al pueblo, no amas la patria. Y si no amas la tierra donde naciste, tampoco amas la patria. Amar con todas nuestras fuerzas a la patria es amar a nuestro pueblo y a su territorio. ¿No? Y después repite el concepto, ¿verdad? Amar a Nicaragua es valorar, abrazar y acoger para toda la vida los elementos más sagrados de nosotros los nicaragüenses. Es reconocernos, identificarnos y sobre todo sentirnos altamente orgullosos de este noble pueblo del cual salimos y para siempre pertenecemos. Y aquí es el otro riflazo que tiró el general Avilés. Oigan este riflazo. Amar a la patria es rechazar firmemente todos los actos y posiciones contrarias a los sagrados intereses de la nación y tener conciencia plena de quererla siempre libre, digna, justa y próspera. ¿Estamos claros? Rechazar, al que le caiga el guante que se lo plante, ¿verdad? Rechazar firmemente todos los actos y posiciones contrarios a los sagrados intereses de la nación. Desde el amor a nuestra tierra, desde el amor a nuestro pueblo, desde el orgullo de ser dignos y soberanos, desde estos sentimientos, hermanos de armas, esto fíjate que a veces
Para nosotros los civiles lo podemos pasar desapercibido. Hermanos de armas, ¿qué quiere decir? Una convocatoria militar, hermanos de armas. O sea, eso no es una frase dicha al azar. Cuando lo dice un jefe militar, pues, es una convocatoria del jefe a sus soldados, a sus oficiales. Hermanos de armas, la patria es solamente nuestra y no de ajenos. Linda frase. La patria está presente en la conciencia y corazones de todos los que amamos, la amamos y estamos dispuestos siempre a defenderla a costa de nuestras vidas, ante cualquier amenaza, riesgo o agresión. La patria abriga nuestra forma de ser, nuestra identidad, abriga la historia que nos dignifica como pueblo y por lo cual nos sentimos orgullosos de ella. La patria abriga el sentido de pertenencia y la seguridad de estar en esta gran casa que se llama Nicaragua, nuestra patria dorada y 1000 veces digna, aguerrida, valiente y vencedora. A la patria se le siente y se le ama, siendo consecuente con los principios de independencia, soberanía, autodeterminación nacional y, por supuesto, dice el general Avilés, de justicia social. O sea, aquí no solamente justicia social, que es un legado de Sandino. Eso no es un invento del general Avilés, ni un invento del Frente Sandinista, eso es de Sandino. Soberanía, autodeterminación, independencia y justicia social. Están indisolublemente unidos. Son parte de un todo. Y lo uno sin lo otro no tiene sentido. Lo asume el general Avilés y lo asume el ejército de Nicaragua. Magnífico discurso del general Avilés. Felicidades a todos los compañeros y las compañeras que integran el ejército de Nicaragua. Felicidades al pueblo de Nicaragua por tener un instrumento tan compacto, tan eficaz, tan orgulloso de ser lo que es, por tener un instrumento que además no ha dejado ninguna duda de que está al servicio de los más altos intereses de la patria. Lo ha demostrado una y otra vez. Como decía Daniel, el presidente Daniel Ortega después habló, y lo decía ayer, durante 17 años resistieron todo tipo de presiones y chantajes y sobrevivieron. Y ahora están en una etapa de desarrollo. Pero durante 17 años pasaron el Niágara en taburete, como la policía. La policía fue aún peor lo que hicieron con la policía. Pero el ejército no fue poco tampoco. Lo dejaron con armas que eran un cascarón. Un cascarón de ejército. Eran un montón de soldados sin armas, sin aviones, sin lanchas. Una fuerza naval sin lancha. Con unos sueldos de miseria, despreciados por los ricos que hacían el gobierno. Ese era el ejército. Miren ahora. Una cosa totalmente diferente. Y Daniel recuperó precisamente esa trayectoria del ejército en estos años. Saludos y felicidad y honor y gloria a los desaparecidos. Recuerden, hay 6 compañeros, creo que son los marinos desaparecidos desde el año pasado, en julio del año pasado, si mal no recuerdo, allá en la costa Caribe Sur. Nunca más se supo de ellos. Y hay que tenerlos presentes. Como ellos, tantos otros compañeros que han caído a lo largo de estos años. Felicidades también a los que integraron ese ejército a lo largo de estos 42 años, que son parte sustantiva de esa historia y de ese orgullo patrio. Ya no están en servicio activo, pero eso no significa que no sean parte del todo que significa el ejército de Nicaragua. 7:14 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 18 minutos. Ayer, además de ser el aniversario del ejército, 2 de septiembre, también fue el aniversario del fallecimiento de Ho Chi Minh, y fue el aniversario, mira lo que es la vida, ¿verdad?, de la proclamación de la República Independiente de Vietnam. O sea, Ho Chi Minh, que él fue el que escogió la fecha 2 de septiembre de 1945
para proclamar la independencia, fallece también el 2 de septiembre. ¿Cómo es, verdad? Él murió el 2 de septiembre, murió de una insuficiencia cardíaca, ya estaba quejado de muchos problemas de salud. De hecho, 4 años, murió en el 69. De hecho, 4 años antes, en 1965, él había decidido retirarse de toda la vida política, es decir, renunció a todos sus cargos, el presidente de la República, secretario general del partido, todos los cargos, ¿verdad? Porque ya se sentía golpeado, pero lúcido. Y murió en su casa, ahí en Hanoi. Se fue apagando hasta que falleció. Miren, y lo que es verdad. Sandino nace el 18 de mayo de 1895. José Martí cae el 19 de mayo de 1895. Ho Chi Minh nació el 19 de mayo de 1890. Vean lo que es, o sea, 18 y 19. 18 de mayo nació Sandino y 19 de mayo nació Ho Chi Minh y cayó José Martí. En fecha, en 1890 nace Ho Chi Minh, en 1895 cae José Martí y nace Sandino. Me llama la atención, pues. Y quiero contarles algo de quién es Ho Chi Minh y después les voy a relatar cosas que él escribió de una actualidad, hermano, en Nicaragua salvaje, y una denuncia de las características del imperialismo francés, de las atrocidades que cometió Francia en Vietnam. Fíjate bien, lo primero que llama la atención al repasar a Ho Chi Minh no era un improvisado, hermano. No. Ese hombre se preparó y se preparó conscientemente. O sea, él tomó la decisión de iniciar la independencia de Vietnam desde una perspectiva leninista. Él toma esa decisión y se prepara académicamente y además en la lucha y además en la acción política. Hace las dos cosas. Pero quiero insistir en esto, o sea, no es un improvisado. Él estudió para acometer la tarea de encabezar al pueblo vietnamita en su lucha por la independencia. Recuerden que esa era la razón de ser de la lucha de los vietnamitas en los años 20 del siglo XX, hace 100 años. Hace 100 años el sentido era la independencia, hermana, querían alcanzar primero por la buena, convenciendo a Francia, váyanse de aquí y reconozcan nuestra independencia. Y como no quiso por la buena, va por la mala. En medio se metió Japón, sacaron a Japón y después vamos a sacar a los franceses. En la famosa batalla de Dien Phu, que los aniquilaron a los franceses y después metieron los yanquis. Y también a los yanquis los sacaron a patadas, a fusiles y patadas, después de sufrir 1000 sacrificios. ¿Qué 1000? 1000 millones de sacrificios de todo tipo. Pero el sentido en aquel momento era la independencia y él decide abrazar la causa de la independencia desde el leninismo. Él no conocía a Lenin. Y otra característica de Ho Chi Minh que me parece interesante. Ho Chi Minh no era solamente un hombre nacido en una aldea perdida en el mapa de Vietnam, hijo de un doctor curandero, podrían decirle en otros lados, pero que estudió, pues, doctor de segundo nivel le llamaban, y hijo de una campesina. Sí, eso es su origen, pero después estudia su primaria, después estudia cosas para marineros, se enrola en un barco como ayudante de cocina y se fue a recorrer el mundo, hermano. Él te conoció África, Estados Unidos, vivió unos meses en Estados Unidos, vivió en Londres, después vivió mucho tiempo en París, vivió en Moscú, vivió en China, vivió en Hong Kong. O sea, fueron 30 años de vida intensa antes de ya ingresar a Vietnam definitivamente y encabezar la guerra. Pero fueron 30 años donde él recorrió el mundo y estudió.
estudió. Que la mamá de él muere cuando él tiene 11 años. Él es el tercer hijo. Un hombre, una mujer y después él, el tercero. Ahí ella murió. Y la mamá murió a los 33 años. Chavala. Muere la mamá, entonces el papa manda al hijo a la tierra de su madre, mientras él estudia. Cuando él se gradúa, ¿verdad? Entonces de médico, entonces lo manda a traer. Lo mete a estudiar primaria. Después entra a la Escuela Nacional para la secundaria. Después trabaja como maestro de escuela, fíjate, otro maestro. A los 20 años ya es maestro Ho Chi Minh. Esto marca también, si vos ves a lo largo de su vida, marca la manera como él, digamos, se relaciona con los militantes, con el pueblo de Vietnam. Su manera, esa manera de ser está marcada por su vocación magisterial, ¿verdad? Y finalmente entra a la Escuela de Obreros Marítimos. Trabaja primero como cocinero en un barco de vapor francés y después ahí le dan empleo y jale. Se cambia el nombre, sale de Saigón y fíjense, pasa por Argelia, Túnez, Senegal, Guinea, Egipto. En 1913 vivió en Estados Unidos varios meses, en Nueva York. Después se va en 1914 a Londres. Ahí trabajó de todo, limpiador de nieve, jardinero, ayudante de cocina, de todo trabajó para sobrevivir. Chavalo, hablando de 25 años, 24 años. Y después se va a París. Ya él ya va con el gusanito de la independencia de Vietnam, ya llega ahí sin formación ideológica, pero con ese gusano, pues. Entonces funda una sociedad de patriotas, ahí en París, la Sociedad de Patriotas Vietnamitas. A finales de 1918 se incorpora al Partido Socialista Francés. En aquel tiempo el Partido Socialista Francés era lo más radical que había. Ya triunfó la Revolución de Octubre. Pongan cuidado en lo que les voy a contar. Ya triunfó la Revolución de Octubre. Entonces hay un debate en Francia, en Alemania, en Austria, ya después de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra fue horrorosa, pero fue guerra europea. Bueno, con algunas escaramuzas en Asia, pero sobre todo fue una guerra europea. Bueno, entonces ya pasó y está el dolor por la Primera Guerra Mundial que causó 10 millones de muertos, ¿verdad? Y hay un debate si se defendía o no se defendía a Lenin y a la Revolución de Octubre. Un debate que alimentaban las corrientes para no defender a Lenin, toda la burguesía que estaba asustada. Mira ese hombre, y esos son unos ignorantes los que están ahí mandando, ¿cómo vamos a dejar? Espérate, no. Había un debate. Entonces cuenta Lenin, él cuenta en un escrito de homenaje a Lenin en 1960, que cayó en sus manos un folletito. Él no conocía a Lenin, él oía hablar, no se metía en las discusiones, sino que él oía hablar, pero le llega un folletito, ¿verdad?, que se llamaba La tesis sobre las cuestiones nacionales y coloniales. Fíjate que yo lo he buscado y no lo hallo. A lo mejor se perdió, pero no lo hallo. Lo publicó la revista L'Humanité, que después se convirtió en el diario del Partido Comunista y después ya desapareció, ¿verdad? Dice Ho Chi Minh, miren qué bonito esto. Esto lo escribió en 1960, en el 90 aniversario de Lenin. Dice Ho Chi Minh: había términos políticos difíciles de entender en este libro, pero a fuerza de leerlo una y otra vez pude finalmente comprender gran parte. Qué entusiasmo, emoción y confianza y claridad infundió en mí. Estaba exultante de alegría hasta las lágrimas. Aunque estaba sentado solo en mi cuarto, grité en voz alta como si me dirigiera a grandes multitudes: queridos mártires compatriotas, esto es lo que necesitamos. Este es el camino de nuestra liberación. Lindo, ¿verdad? Después te cuento otras cosas en esa dirección
¿verdad? Pero lo que quiero decir es que él descubre a Lenin y a partir de ese momento le cambia la vida. Le cambia la vida. Después anduvo en China. En China antes del triunfo de la revolución, ¿verdad? Todavía estaban juntos Mao y Chiang Kai-shek. Después Chiang Kai-shek lo traiciona y lo echa preso, ¿verdad? Pero después logran la libertad y es Mao el que le ayuda. Pero viajó a Alemania, viajó a Suiza, viajó a Tailandia, viajó a Singapur. ¿Ya? Por donde quiera anduvo ese hombre. Antes de ingresar a Vietnam en 1942 a encabezar la guerra por la independencia para sacar a los franceses. Fundó el Partido Comunista de Vietnam en Hong Kong en 1930. 7 de febrero. Y fíjense, se llamaba el Partido Comunista de Indochina, que después deriva en Vietnam, ¿verdad? Y entonces, oigan, este manifiesto es cortito. Y además, o sea, mira qué claridad la de Ho Chi Minh. Ahí nomasito pone el programa, 10 puntos. Estamos hablando de 1930. Hace 90 años. El Partido Comunista de Indochina ha sido fundado. Es el partido de la clase trabajadora. Ayudar a la clase proletaria a dirigir la revolución para luchar por todos los oprimidos y explotados. De ahora en adelante debemos enarbolar el partido, ayudarlo y seguirlo para implementar las siguientes consignas. 1. Derrocar al imperialismo francés, al feudalismo y a la clase capitalista reaccionaria de Vietnam. Ya cómo ha cambiado, ya en 10 años ya Ho Chi Minh ya es un leninista, un marxista-leninista. 2. Hacer que Indochina sea completamente independiente. 3. Establecer un gobierno de obreros, campesinos y soldados. Aquí se nota en esta formulación, ¿verdad?, la influencia de la Revolución Roja, la Revolución de Octubre. 4. Confiscar los bancos y otras empresas pertenecientes a los imperialistas y ponerlos bajo el control del gobierno de obreros, campesinos y soldados. 5. Confiscar las plantaciones y propiedad pertenecientes a los imperialistas y la clase capitalista reaccionaria de Vietnam. 6. Implementar la jornada de 8 horas. Imagínate vos, esa era una reivindicación en ese entonces. Ya se había logrado en Estados Unidos, pero hacía 40 años ya de eso. Y en Vietnam todavía no, era esclavitud total, los obligaban a trabajar 18 horas diarias. Y una de las reivindicaciones de Ho Chi Minh, 8 horas. Lo de las plantaciones era porque Vietnam era un país fundamentalmente feudal. ¿No? Abolir la deuda pública y el impuesto al votante. Deshacernos de impuestos injustos que golpean a los pobres. Devolver plena libertad a las masas. 9. Implementar la educación universal. Y oigan el punto 10. Hace 90 años. Implementar la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, los 10 puntos de Ho Chi Minh. ¿No? Ahí en Hong Kong, después de fundar el partido, habían rebeliones en Laos, en Campuchea, etcétera, lo echa preso la policía británica ahí en Hong Kong. 2 años tuvo preso. Tuvo preso un montón de veces Ho Chi Minh. Son famosos sus poemas en la cárcel de China cuando lo echó preso Chiang Kai-shek, ¿verdad? Después se va a la Unión Soviética y ahí se puso a estudiar 2 veces. Primero estudió en la Escuela Internacional Vladimir Ilich Lenin. Y después, 2 años después, entre el 34 y el 35, en el 37, se puso a estudiar en el Instituto de Investigaciones de los Problemas Nacionales y Coloniales del Partido Comunista Soviético. O sea, él se preparó a conciencia. ¿Me entendés? Ya después se fue a China buscando la cercanía, los campamentos guerrilleros, fue asesor del ejército de China, después se metió a entrenar guerrilleros vietnamitas. Ahí ya estaba con Phan Van Dong, que después fue primer ministro de Vietnam. Phan Van Dong vino a Nicaragua en los años 80, ya murió hace muchos años. Phan Van Dong. Y allí Yvonne Nguyen Giap, que era el jefe del ejército, un genio de la guerra de guerrilla, de la ciencia militar, un verdadero genio, un chaval. Vos ves esa foto de Yvonne Nguyen Giap y con Ho Chi Minh, él era un chaval junto a Ho Chi Minh.
¿verdad? Y ya en el 41, en enero del 41, ya él ingresa a Vietnam para no salir hasta que culmina la independencia. ¿Estamos claros? Bueno, y además manda a estudiar a Pham Van Dong y a Mon Nguyen Giap. Como él había estudiado, sabía lo importante que era eso, lo mandó a estudiar. Esté bien. En la Escuela Político-Militar del Partido Comunista de China. Mientras ellos estudiaban, él se fue a dirigir la guerra allí. Hasta que el 2 de septiembre de 1945, Francia no ha abandonado Vietnam, pero él proclama la independencia de Vietnam. Oigan qué bonito. Dice parte de esa declaración. Desde hace más de 80 años la banda de colonialistas franceses, bajo los 3 colores que simbolizan la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha ocupado nuestro territorio y oprimido nuestro pueblo. Los franceses no nos han dado ninguna libertad política. Han instituido una legislación bárbara. Han creado más prisiones que escuelas. Han ahogado en sangre todas nuestras revueltas. Han pisoteado la opinión y utilizado la sangre y el alcohol para embrutecer a nuestro pueblo. Eso es parte de la Declaración de la Independencia que redactó Ho Chi Minh. Entonces ahora regreso con esta formación leninista de Ho Chi Minh. Entonces en ese artículo que les mencionaba, cuando él encuentra lo que para él es el camino, que se lo aprende de Lenin, él publicó después, antes, en 1922, el 25 de mayo de 1922, publicó este artículo. Bueno, vos sabés que Ho Chi Minh fue periodista también, en serio. Fundó un diario que se llamaba Los Marginados. Fue periodista y trabajó como periodista. Poeta, escritor, periodista y sobre todo líder. Entonces, en ese artículo que se llama Algunas consideraciones sobre la cuestión nacional, dice Ho Chi Minh: Lenin planteó claramente en su tesis la cuestión colonial que en su tesis sobre la cuestión colonial que los trabajadores de los países colonialistas están moralmente obligados a dar asistencia activa a los movimientos de liberación de los países sometidos. Me voy a detener aquí. Los trabajadores de Estados Unidos, los trabajadores de España, los trabajadores de toda Europa, capitalista e imperialista, están obligados, si de verdad aman la libertad, a ayudar a los pueblos que estamos luchando contra el colonialismo y el neocolonialismo por nuestra segunda independencia. Esto lo actualizamos. Desde entonces Lenin lo plantea y lo cita Ho Chi Minh. Los trabajadores de los países colonialistas están moralmente obligados a dar asistencia activa a los movimientos de liberación de los países sometidos. Claro. Entonces aquí viene, miren con lo que es verdad. Este afán de supremacía que tienen todos estos imperialistas no es de ahora. Oigan cómo lo describe Ho Chi Minh. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Dice Ho Chi Minh: los trabajadores de Francia deben estar enterados de lo que en realidad es una colonia. Deben estar al tanto de lo que ocurre allí y conscientes del sufrimiento 1000 veces más agudo que el de los trabajadores de esos países que soportan sus hermanos, los proletarios de sus colonias. En una palabra, deben interesarse en esta cuestión. Desgraciadamente, todavía existen muchos militantes que piensan que una colonia no es más que un país con mucha arena en el suelo y mucho sol en el cielo, algunos cocoteros verdes, gente de color y nada más, sin poner el menor interés en la cuestión. Así nos ven. Eso que se las pican de progresistas, de izquierdistas, de revolucionarios, incluso llegan a atreverse a definirse así, y nos ven hacia nosotros, por encima del hombro. Te lo voy a decir que en las palabras de Ho Chi Minh: una colonia no es más que un país con mucha arena en el suelo y mucho sol en el cielo, algunos cocoteros verdes, gente de color y nada más. Eso creen que somos.
Y no solamente en las clases dominantes, sino que también eso está imbuido, porque los ha penetrado, toda esa cultura dominante los ha penetrado hasta la médula, en seno de los trabajadores, en seno de los pueblos de esos países. Dice Ho Chi Minh: el mutuo desconocimiento de los dos proletariados suscita prejuicios. Muchos trabajadores franceses miran a los nativos como seres humanos inferiores e insignificantes, incapaces de hacer un análisis y de actuar. Los nativos miran a los franceses como despiadados explotadores. El imperialismo y el capitalismo no dejan de aprovechar esta mutua suspicacia y esta jerarquía racial artificial para frustrar la propaganda revolucionaria y dividir las fuerzas que deberían estar unidas. O sea, hay dos realidades. Ellos nos ven como que si fuéramos cualquier cosa menos iguales, y nosotros vemos a todos ellos sin distinguir si son ricos, si son pobres, si son explotadores o no lo son. Los vemos a todos ellos como sinónimo de explotación, de imposición, de imperialismo. Entonces, la ignorancia de los dos lados es fomentada por las clases dominantes para mantenernos separados. Entonces, aquí viene una de las frases más salvajes que le leí a Ho Chi Minh, que la vamos a recuperar para el momento actual. Entonces, después de que cuenta, pues, Ho Chi Minh, de que leyó, descubrió a Lenin y se sintió entusiasmado, cuenta lo del debate que hay ahí en el Partido Socialista Francés, de que todo el mundo está bien si defienden a Lenin o si no defienden a Lenin, que si ayudan a construir la Tercera Internacional o no, toda esa babosada, lo típico, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque los intelectuales franceses se sentían superiores a esos rusos ignorantes, entonces creían que cómo era posible que los rusos ignorantes hubieran hecho la revolución y ellos no, ¿me entendés? Entonces dice Ho Chi Minh: anteriormente, durante las reuniones del partido, yo solamente escuchaba los debates. Tenía la vaga creencia de que todo lo que ahí decían era lógico y no podía diferenciar quién estaba en lo correcto y quién no. Pero desde entonces en adelante, desde que descubrió a Lenin, yo también me sumergí en los debates y discutí con fervor. Pese a que aún estaba carente de las palabras en francés para poder expresar la plenitud de mis pensamientos, aplasté los alegatos que atacaban a Lenin y a la Tercera Internacional con no menos vigor. Mi único argumento, y esto es lo que quiero decirles, era: si no condenás al colonialismo, si no apoyás a los pueblos colonizados, ¿qué especie de revolución es la que tú quieres librar? Tiene una lógica aplastante. Si vos no estás en contra del imperialismo, si no estás en contra del colonialismo, del neocolonialismo, ¿de qué izquierda me hablas? Para traducirlo a las condiciones actuales, se lo digo a todos esos partidos que se ufanan de ser izquierda, que se ufanan de ser progresistas. Si no sos antiimperialista, si no estás contra el colonialismo, si no estás contra el neocolonialismo, ¿de qué izquierda me hablas? ¿De qué progreso me hablas? ¿De qué solidaridad me hablas? ¿Me entendés? ¿Qué especie de revolución es la que tú quieres librar? Dice Ho Chi Minh. Y sigo. Al principio, dice Ho Chi Minh, el patriotismo y no el comunismo me condujeron a tener confianza en Lenin y en la Tercera Internacional, paso a paso, a través de la lucha, estudiando el marxismo-leninismo, a la vez que participaba en actividades prácticas. Gradualmente llegué a la conclusión de que solo el socialismo y el comunismo podían liberar a las naciones oprimidas de la esclavitud. Hay una leyenda en nuestro país, también en China, dice Ho Chi Minh, sobre el milagroso libro de la sabiduría. Cuando se enfrentan grandes dificultades, uno abre el libro y encuentra el camino para salvarlas. El leninismo no es solo un milagroso libro de la sabiduría, una brújula para los revolucionarios vietnamitas y el pueblo, es también el radiante sol que ilumina nuestra senda hasta la victoria final, hasta el socialismo y el comunismo. Ho Chi Minh, en ese artículo de 1922. ¿Verdad?
Entonces pues habla de... Esto, a mí me gustó mucho este artículo también. Este es de 1920, a ver, de 1921, publicado en la Unión Soviética, en El Comunista de la Unión Soviética. Entonces él dice, es un error decir que Vietnam, habitado por más de 20 millones de explotados, está ahora maduro para la revolución. Pero sería un mayor error decir que no desea la revolución y que está satisfecho con el régimen, como afirman nuestros dueños. Una formulación dura, mano. Pero dice, una cosa es que no haya condiciones, otra cosa es que no querramos. Como dicen los dueños del país, refiriéndose a Francia. La verdad, este es un concepto de educación, compañeras y compañeros, diferente que el que nos formula Ho Chi Minh. La verdad es que el pueblo indochino carece de medios para la educación y la acción. No puede tener publicaciones, asociaciones, no puede reunirse, tampoco puede viajar. Es considerado un crimen encontrar a alguien en posesión de periódicos o revistas extranjeras con opiniones de algún modo avanzadas o con una publicación de la clase obrera francesa. El alcohol y el opio, así como la subvencionada prensa colonial, lo mismo que ahora, hermano, a sueldo de las autoridades, completan la tarea oscurantista del gobierno. La guillotina y las prisiones hacen el resto, porque la guillotina se la aplicaban a los vietnamitas, a los rebeldes. Ética y físicamente envenenado, amordazado y encerrado, puede pensarse que este rebaño humano, el pueblo vietnamita, está destinado para siempre al altar del dios capitalista, a dejar de vivir y pensar, a ser inútil para la transformación social. En absoluto, dice Ho Chi Minh. El pueblo de Indochina no está muerto, todavía vive, vivirá para siempre. El envenenamiento sistemático realizado por el capitalismo colonial no ha apagado su vitalidad, todavía menos su conciencia. Es verdad, y aquí está lo del concepto de educación que te decía, es verdad que no se educa por medio de libros o discursos, se hace de otra manera. Sus únicos educadores, los educadores del pueblo de Vietnam, son el sufrimiento, la miseria y la brutal opresión. La realidad es la que te educa, hermano. Y aunque los socialistas son negligentes en cuanto a su educación, la burguesía colonial y nativa, los mandarines, le están otorgando una cariñosa atención. ¿Verdad? Y después sigue, pues. Ya me comió el tiempo y quiero leerles esto. Ni modo. Él habla ahí también que el leninismo hay que adaptarlo a la realidad de cada país, a las circunstancias de cada, como Lenin mismo lo proclamó cuando hace su llamamiento a los pueblos de Oriente. Ahí lo dice. Cada quien no hace a su manera, de acuerdo a sus condiciones. Pero quiero leerle, bueno, ya no va a dar tiempo tampoco ni el testamento, que es una... Vos sabés que Ho Chi Minh no tuvo tiempo ni para casarse, ¿verdad? Entonces por eso se le llama el tío Ho, él no tuvo hijos. Vivió toda su vida dedicada a la revolución, a la independencia de Vietnam, a la construcción de la patria vietnamita, a la revolución vietnamita. Entonces en ese periódico que fundó Ho Chi Minh y que lo dirigía, el 1 de agosto de 1922, en Le Paria, Los Marginados, dice lo siguiente: la colonización es en sí mismo un acto de violencia el más fuerte contra el más débil. Esta violencia se vuelve todavía más odiosa cuando se ejerce sobre las mujeres y los niños. Resulta amargamente irónico ver que la civilización, simbolizada en diversas formas como libertad, justicia, etc., por la gentil figura de una mujer y dirigida por una categoría de hombres conocidos como los campeones de la galantería, está haciendo un sarcasmo brutal contra los franceses. Inflige a su emblema vivo el trato más innoble y la lastima vergonzosamente en sus maneras, en su pudor y hasta en su vida. El sadismo colonial es increíblemente amplio y cruel, pero nos limitaremos aquí a recordar algunos casos vistos y descritos por testigos insospechables de parcialidad.
Estos hechos permitirán a nuestras hermanas occidentales darse cuenta de la naturaleza de la misión civilizatoria del capitalismo, así como de los sufrimientos de sus hermanas en las colonias. A la llegada de los soldados, relata un nativo de Vietnam, la población huyó. Solo quedaron 2 ancianos y 2 mujeres. Cualquier parecido con lo que hicieron los marinos yanquis aquí con los campesinos en el norte segoviano no es coincidencia. Huye la población, llegan los soldados franceses, huye la población y quedan 2 ancianos y 2 mujeres. Una señorita y una madre arrullando a su bebé y llevando a la niña, a una niña de 8 años, llevando de la mano a una niña de 8 años. Los soldados exigieron dinero, guaro y opio. Como no podían hacerse entender, no hablaban vietnamita y los vietnamitas no hablaban francés, se pusieron furiosos y tumbaron de un culatazo a uno de los ancianos. Se fueron a emborrachar, llegan más tarde, se divirtieron durante varias horas, oigan esto, quemando vivo al otro anciano sobre una fogata. Encendieron una fogata y lo pusieron en medio de la fogata a quemarse a fuego lento, mientras ellos se divertían, borrachos. Y los otros, entre tanto, violaron a las 2 mujeres y a la niña de 8 años. Y luego, harto ya de tanto guaro, de tanta, matan a la niña. La madre logra escapar, queda la otra muchacha, ¿verdad? Había otra muchacha, recuerden. Matan a la niña y ya la han violado. Han violado a la mujer que está con su bebé y han violado a la muchacha. Entonces la mamá con el bebé logra escapar, se esconde en un matorral a unos 100 metros y desde ahí vio cómo torturaban a su compañera. No supo por qué la asesinaron, pero vio a la muchacha acostada de espalda, atada y amordazada, y a uno de los hombres que hundía lentamente varias veces la bayoneta en su estómago y después sacaba la bayoneta también con lentitud. Luego cortó un dedo de la muchacha muerta para sacarle un anillo y luego le cortó la cabeza para robarle el collar. Los 3 cuerpos yacían sobre el suelo de un antiguo pantano, la niña desnuda, la joven destripada con el brazo izquierdo erguido. Destriparon a la chavala y la chavala queda muerta así con el brazo izquierdo, ¿verdad? Apretando su puño hacia el cielo indiferente, y el anciano desnudo como los demás, desfigurado por las quemaduras. Los franceses, los civilizados franceses, llegaron a sembrar civilización a Vietnam. Esa era la manera que sembraban la civilización. Después aquí hay más cosas, pues, pero ya no hay tiempo. Entonces, ya renunció a sus cargos Ho Chi Minh y el 12 de enero de 1967 recibe a unos diplomáticos, a unos investigadores de Estados Unidos. Ya están los yanquis sobre Vietnam, ya han bombardeado a Vietnam inmisericordiamente. Entonces Ho Chi Minh los recibe y dice lo siguiente: no he tenido tiempo para casarme. Digo a los jóvenes vietnamitas que son mis nietos: mi vida es muy tranquila y simple. Duermo muy bien, incluso cayendo las bombas de ustedes en nuestro país. La administración estadounidense debe terminar incondicionalmente su bombardeo sobre el norte de Vietnam. Solo así se puede conversar con nosotros sobre otros asuntos. Su gobierno debe comprenderlo. No invadimos a Estados Unidos, no cometemos ningún acto agresivo en su territorio. Respeto al pueblo norteamericano, que es inteligente y amante de la paz y la democracia. Los soldados norteamericanos son forzados a venir a Vietnam para matar y morir. Es difícil para ustedes creer que me siento muy dolido, no solo cuando mueren los vietnamitas, sino también cuando mueren los soldados norteamericanos. Simpatizo con el dolor de sus familias. Créanme cuando digo
que yo sería muy feliz de recibir de manera pacífica al presidente norteamericano en Vietnam. Tendemos la mano de amistad a cualquier nación que reconozca a Vietnam como un país independiente y libre. 5 meses más tarde, el 10 de mayo, Ho Chi Minh escribe su testamento. Él ya siente que el final está cerca y escribe su testamento. ¿Ya? No hay tiempo de leerlo todo. Puesto que tengo 79 años, puedo contarme entre esos pocos que alcanzan esa edad. Sin embargo, mi mente se conserva perfectamente lúcida, aunque mi salud ha declinado un poco. Cuando uno ha visto más de 70 primaveras, la salud se deteriora con la edad. ¿Quién puede decir cuánto tiempo más seré capaz de servir a la revolución, a la patria y al pueblo? Esta es la razón por la cual dejo estas pocas líneas, oigan qué bonito lo que viene, anticipando el día en que deba reunirme con Carlos Marx, Vladimir Ilich Lenin y otros líderes revolucionarios. De este modo, nuestro pueblo en todo el país, nuestros camaradas en el partido y nuestros amigos en el mundo no serán tomados por sorpresa. Primero habló sobre el partido. Gracias a su estrecha unidad y dedicación total a la clase obrera, al pueblo y la patria, nuestro partido ha sido capaz, desde su fundación, de unir, organizar y dirigir a nuestro pueblo de éxito en éxito en una lucha firme. La unidad, dice Ho Chi Minh, es una tradición extremadamente preciosa de nuestro partido. Todos los camaradas, desde el comité central hasta las células, deben preservar la unidad y la unión de pensamiento en el partido como la niña de sus ojos. Después dice, el nuestro es un partido en el poder, que no hay tiempo. Cada miembro del partido, cada cuadro debe estar profundamente imbuido con la moral revolucionaria y demostrar laboriosidad, frugalidad, integridad, probidad, dedicación total al interés público y completo altruismo. Nuestro partido deberá preservar la pureza absoluta y probarse digno de su papel como conductor y sirviente leal del pueblo. Después habla de la juventud, ¿verdad? Y después de su convicción de que van a salir los yanquis. Y después dice, toda mi vida he servido a mi patria, a la revolución y al pueblo con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Si ahora debo partir de este mundo, no tengo nada de qué lamentarme, salvo de no ser capaz de servir más y mejor. Cuando me haya ido, deja dicho Ho Chi Minh, debe evitarse un funeral oneroso para no desperdiciar el tiempo y el dinero del pueblo. Finalmente, a todo el pueblo, a todo el partido, a todo el ejército, a mis sobrinos y sobrinas, tío Ho, ¿no? A los jóvenes y a los niños les dejo mi amor ilimitado. Mi mayor deseo es que nuestro partido y nuestro pueblo, uniendo estrechamente sus esfuerzos, construyan un Vietnam pacífico, reunificado, independiente, democrático y próspero, y que hagan una contribución valiosa a la revolución del mundo. Y miren con lo que Vietnam venció a los yanquis, los expulsó. Han construido un país próspero, es el tren ahorita del sudeste asiático, ¿verdad? Bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam. Tienen un crecimiento salvaje. Ahorita tienen dificultades con la pandemia, pero hasta hace poco la habían sorteado con mucho éxito bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam. Dice Ho Chi Minh, nada es difícil, solo hay un obstáculo, y es que no sepa perseverar el corazón. Los hombres firmes y resueltos logran llenar mares y arrasar montañas. Ese es un verso de Ho Chi Minh, lindo. Y escribió, todos los mártires de la clase obrera son víctimas del mismo asesino, el capitalismo internacional. El alma de esos mártires solo podrá encontrar su último consuelo en la liberación de sus hermanos oprimidos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico.
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.